Bienvenidos a una nueva entrevista de la revista Economía. Hoy se encuentra conmigo Daniel Galdós, es director comercial de Manpower para tocar un tema muy importante sobre lo que vienen siendo las nóminas en las empresas. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Eric, buen día. Un gusto de poder compartir este espacio con ustedes y hablar sobre algo que es tan importante y que pocas veces se le presta atención en los últimos años, ¿no? Ya que la gestión de recursos humanos ha evolucionado mucho hacia, digamos, el lado soft de la gestión del talento y hemos dejado de lado un poco algo que es lo crítico, ¿no? Que es el pago de la nómina, que es lo más, creo que la base de todo. Así que intento tener este espacio contigo para un poco entender cuáles son las dificultades, los retos y las oportunidades justamente en esta área dentro de recursos humanos. Sí, justamente la primera pregunta ya para tocar de lleno este tema, ¿por qué un proceso como la nómina, que bien decías ha ido evolucionando, puede tener un impacto directo en la confianza justamente que los trabajadores puedan llegar a tener en una empresa? A ver, lo que sucede con la nómina es que normalmente es ese proceso al cual uno no le presta atención, pero que suele de otra manera transcurrir de manera casi perfecta, ¿no? Uno considera por defecto que el pago del salario va a salir siempre a tiempo y de manera, digamos, y bien calculado, ¿no? Eso es lo que uno asume como trabajador y realmente hay que ser totalmente sinceros, lo que nos une a todos nosotros con nuestra empresa esencialmente es el pago de la nómina. Entonces, si eso no ocurre, digamos, en la fecha que debería o de manera, digamos, correcta, si no se ejecuta de manera correcta el cálculo o, en última instancia, no permite al trabajador validar que ese cálculo sea desarrollado de manera precisa, se genera una insatisfacción muy grande, ¿no? Porque esa es la base de la relación que tú tienes con tu trabajador. Entonces, naturalmente, ¿no? Es importante que el área, digamos, de recursos humanos o talento, como se le suele llamar ahora, tenga un buen soporte dentro del equipo para que ese proceso transcurra sin inconvenientes, de manera precisa, para que de alguna otra manera se pueda abocar a actividades donde suele ser un poco más notable su gestión, ¿no? Como yo siempre suelo defender es al planillero difícilmente se le reconoce o se le premia cuando hace bien su labor, ¿no? Yo no conozco a nadie que felicite a su planillero y el planillero suele ser, o el área de nóminas suele ser esa área que funciona normalmente a la perfección, pero que solo de alguna otra manera uno se acuerda que existe cuando algo falla. Mm, ¿No? sí. Entonces, justamente como ese es un tema, digamos, así de crítico, lo importante es que el recursos humanos tenga todo el soporte necesario para que pueda tener controlado ese proceso y pueda enfocarse en actividades donde sí, de alguna otra manera, su gestión pueda ser más valorada, ¿no? En nóminas nadie te va a felicitar cuando las cosas salen bien. Distinto a lo que pasa, por ejemplo, en un tema de clima laboral. Cuando el clima laboral mejora de un año a otro, es reconocida, incluso muchas veces con algunas entidades externas, y el área de recursos humanos de otra manera es premiada. Cuando mejora de otra manera la retención del personal o el crecimiento del equipo, también se le reconoce. Entonces es mejor de otra manera liberarlo un poco de esa carga operativa tan transaccional para que pueda enfocarse en actividades donde sí de alguna otra manera va a poder ser reconocido. Pero justamente mencionabas que solamente se borra cuando algo malo pasa y justamente la siguiente pregunta va a ello. ¿Cuáles son los principales errores en la gestión de nómina que pueden terminar generando un contratiempo, una contingencia en la empresa? Buena pregunta. Y en realidad la mayor cantidad de los errores que se generan en efecto no son errores. Y esa es un poco la parte interesante. Sino muchas veces las fallas en el proceso como tal se dan porque la data de las novedades, por ejemplo, no llega a tiempo. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Un trabajador muchas veces está insatisfecho con el proceso, digamos, del cálculo de su nómina porque efectivamente no ha cobrado las comisiones que quería, ¿no? O porque de repente las horas extras que tenía mapeadas no, de alguna otra manera, llegaron dentro del pago mensual. Pero cuando tú comienzas a escarbar, no es tanto un problema del proceso del cálculo de la nómina, sino de la información que no llegó al tiempo o que no llegó, digamos, del todo clara. Entonces, cuando analizamos la mayor cantidad, digamos, de inconvenientes que se dan como proceso de la nómina, muchas veces no están en el proceso propiamente del cálculo, sino en lo que antecede, ¿no? Que es lo que se llama, evidentemente, el envío de las novedades. Desde luego, en el proceso de la nómina también ocurren errores que muchas veces se suelen dar por interpretar o por no actualizar, digamos, no estar actualizado en la normativa o por interpretar de manera, digamos, inadecuada la normativa, que es algo que en nuestro país pasa de manera, digamos, muy frecuente, ¿no? Porque hay ciertas normas que son muy sujetas a interpretaciones y que muchas veces hace que una empresa calcule la nómina distinta a otra, ¿no? Y eso nos pasa muy seguido, ¿no? Nosotros que somos un operador grande de payroll en país, somos el número uno, nos encontramos con que todas las empresas dicen, yo pago tal cual la normativa.
pero cuando comienzas a analizar cómo es esa interpretación que tiene esa empresa de la normativa, te encuentras que tienes, digamos, un sinfín de interpretaciones. Entonces, muchas veces ante una inspección, un proceso de nómina puede estar correcto, pero pasa una siguiente inspección con un criterio un poco distinto y podría ser que en ese momento el criterio haya cambiado un poco, ¿no? O de repente, digamos, como suele suceder, el criterio de la persona, ¿no? Que va a auditar el proceso también puede cambiar. Entonces, eso son normalmente las situaciones que generan, como quien dice, dolores, ¿no? O lo que se conoce como error en el proceso de la nómina. Y lo otro que también puede pasar, como son procesos que son soportados por, digamos, sistemas, los sistemas pueden quedar desactualizados, pueden tener problemas en la base de datos que hacen que de otra manera el proceso se vulnere, ¿no? Y probablemente uno de los procesos más críticos que se tiene en nómina es el cálculo del impuesto, ¿no? Y a veces, te puedo poner un ejemplo, ¿no? Dentro de un proceso de nómina, tú tienes una serie de conceptos y de repente la empresa se le ocurre implementar un nuevo bono, ¿no? Quiero implementar un bono por productividad, que no lo tenía todos los años anteriores. Y si mi plataforma o la empresa que me da el soporte en el servicio de nómina no actualiza ese concepto dentro de la base de cálculo de impuestos, automáticamente lo que va a hacer es no va a calcular correctamente y de repente lo que puede pasar al final del año es que a un trabajador se le tenga que retener en exceso para poder compensar todo ese impuesto que no se le descontó en su momento. Y te encuentras con que muchas empresas, hemos conocido casos muy dolorosos donde llega el mes de diciembre y termina pagando sueldos negativos o sueldo cero, ¿no? Por tener que hacer el ajuste en ese momento del cálculo de la nómina. Entonces, son el tipo de situaciones que a veces, de alguna otra manera, terminan decantando en un problema en el cálculo de la nómina, ¿no? Claro. ¿Estos problemas que mencionabas son los únicos o hay otros costos ocultos que puede generar una mala eficiencia, una mala gestión de esta planilla o nómina? Buena pregunta, ¿no? Ya cuando hablamos de eficiencia en el proceso, te vas a encontrar con que muchas empresas no suelen dimensionar correctamente cuál es el esfuerzo que invierten para calcular la nómina, ¿no? Porque a veces cuando uno analiza, digamos, este proceso comienza a analizar, perfecto, ¿cuántas personas tengo dentro del área de planillas? ¿Cuánto me cuesta el software? ¿No? Y ahí quizás se detiene el análisis. Y realmente en el proceso de planilla también se ha incorporado no solo el software, sino también evidentemente la infraestructura, comenzando con el hardware, el servidor, la actualización tanto del software o del hardware, el soporte legal al cual uno tiene que recurrir cada vez que uno tiene o una duda o va a pasar una auditoría. Y también tenemos que pensar que las personas que trabajan dentro de este proceso son seres humanos, que trabajan en sus oficinas, en instalaciones. Esas personas consumen recursos, esas personas rotan, esas personas se enferman, salen de vacaciones. Entonces, esos costos ocultos no suelen ser muy visibles normalmente para el área de recursos humanos, incluyendo también el soporte que te da el área de tecnología, porque cuando uno tiene una plataforma, ya sea una plataforma, digamos, on-premise o una plataforma en la nube, o tiene probablemente algún tipo de aplicativo en cualquiera de, digamos, de las modalidades, también requiere un soporte del área de tecnología. Y esas horas hombre normalmente no suelen ser consideradas al momento de yo analizar cuánto me cuesta analizar, cuánto me cuesta procesar la nómina. Entonces, esos costos ocultos en muchos escenarios terminan siendo más grandes que los costos visibles, ¿no? Es como un iceberg, ¿no? Un iceberg solo ve la punta del iceberg y piensa, perfecto, ¿no? Arriba del área de flotación tengo mis planilleros y el software, pero lo que está por debajo de la línea de flotación termina siendo mucho más grande. Entonces, eso es lo que normalmente pasa con el tema de la nómina y ahí también tenemos que analizar otro tipo de impactos que hablamos un momento, ¿no? Cuando hay un error en el proceso de la nómina, eso te genera insatisfacción. Eso te genera probablemente un clima laboral que no es el más adecuado y, e incrementa la rotación. Y la rotación probablemente es uno de los costos más grandes que puede tener una empresa el día de hoy, ¿no? Porque una persona rota es que yo tengo que seleccionar a una persona de cero, tengo que capacitarla, Exacto. tengo que implementarla, tengo que dotarla de herramientas. Y todo eso es una inversión grande que muchas veces no se le suele relacionar con el tema de la planilla. Y todo está vinculado, ¿no? Porque un trabajador, nuevamente, que sienta que su nómina no se ha calculado bien, o que cuando tuvo una consulta no tuvo un respaldo, una información clara para poder entender cómo se ha calculado, es un trabajador que probablemente comience a sentirse insatisfecho y quizás, evidentemente, eso termina trasladándose a una rotación mucho mayor. Claro. Y Daniel, cuéntame, desde la experiencia de Manpower y desde tu experiencia personal, cómo han estado viendo la automatización y la inteligencia artificial? ¿Qué papel viene jugando? En realidad hay avances muy interesantes en esta área. De hecho, la inteligencia artificial agiliza algunos procesos, pero sí es verdad que hasta el día de hoy se necesita mucho el criterio de un especialista, sobre todo para poder validar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos plataformas bastante robustas que te permiten parametrizar
el proceso de la nómina para diferentes entornos, ¿no? No es lo mismo una empresa de régimen general que una de un régimen especial como agrario o sociedad civil. Cambia mucho, evidentemente, la forma de cálculo. Cambian las interpretaciones que puede tener una empresa dentro del mismo sector. Una empresa de régimen general puede pagar distinta a otra, por más de que sean, digamos, del mismo volumen, trabajen con el mismo, digamos, mercado, mismo tipo de perfiles, puede cambiar. Entonces, eso naturalmente hace que el proceso de la nómina sea bastante complejo, ¿no? Para cualquier empresa de implementar. Y de hecho, como hemos visto en algunos casos, genera que evidentemente se pierda el foco de lo importante. Cuando tú, de alguna otra manera, te desgastas por situaciones, vamos a decir, que son de tipo higiénico, que es pagar la nómina, hace que pierdas el foco de temas que conversamos hace unos momentos, de cómo mejora la atracción del personal, cómo disminuye la rotación, cómo mejora el clima laboral. Entonces, hace que el área de recursos humanos pierda mucho el foco. Y eso es uno de los grandes dolores que se tiene en el día de hoy. Claro. Y ya hablando sobre la tercerización de la gestión de planilla, ¿cuáles son los tipos de empresa que pueden beneficiarse mejor de esto? ¿Cuáles son los impactos justamente que también puede tener en su gestión de nómina? A ver, la tercerización dependerá mucho de las capacidades que tenga el equipo interno, ¿no? Hay empresas que suelen tener equipos de tecnología muy sólidos y de remota manera infraestructura muy sólida y un equipo de planillas bastante maduro, con lo cual de repente la tercerización no aplica en esos casos, ¿no? Es natural, va a depender de cada, digamos, cada escenario, pero hoy en día estamos viendo cada vez más empresas que tienden a tercerizar este proceso por varios motivos, ¿no? Primero, por un tema de economía de escala. El tercero que opera este tipo de soluciones, ¿qué es lo que hace? Invierte, ¿no? En una plataforma y al poder diluir esa inversión entre múltiples procesos, entre múltiples clientes, eso le permite evidentemente incorporar herramientas de mejor nivel. Herramientas que, por ejemplo, incorporen, como tú decías, algunos motores de inteligencia artificial, cosa que para una empresa que tiene 200 trabajadores, invertir solo por su lado le saldría demasiado costoso, ¿no? Ese es el primer punto, ¿no? Economía de escala. Segundo, el tema de especialización. Nosotros como compañía, por ejemplo, durante toda nuestra trayectoria, algo que hemos hecho siempre ha sido nóminas. Entonces, naturalmente, el equipo de nóminas de Manpower, que opera más de 10.000 trabajadores al mes, tiene capacidad para procesar cualquier tipo de empresa, porque la casística que nosotros hemos desarrollado a lo largo de los años, evidentemente, esa información, digamos, muy valiosa para poder apoyar a otros clientes. Entonces, la idea es que justamente cuando uno busca una tercerización, busque las dos cosas, ¿no? Busque escala, ¿no? De parte del tercero, y esa escala te permite tener acceso a mejores herramientas y también especialización, y lo que se da de manera natural, ¿no? Si tú de alguna otra manera operas un servicio de nómina para terceros, cada actualización que salga, por ejemplo, cambia la interfase para el plane. Si yo soy una empresa que tengo que actualizar mi propia plataforma, voy a tener que hacer un pago, ¿no? A un tercero para que me implemente esa plataforma. Y naturalmente, si yo voy a un tercero, a la persona que me da la plataforma para hacer ese tipo de adecuaciones, él sabe que soy un cliente cautivo, no tengo otra alternativa. A menos que vaya a migrar a otra plataforma, lo cual es muy costoso y muy engorroso, voy a estar de otra manera, como que dice, anclado a tener que pagarles ese desarrollo a ellos para poder tener mi interfase para el plame. Y si no, no voy a poder declarar los impuestos, cosa que no puedo hacer. En cambio, cuando yo trabajo con un tercero, ese tercero hace el desarrollo y de alguna manera esa inversión la diluye entre todas las cuentas con las cuales trabaja. Entonces, naturalmente no te cobra nada por ese tipo de, alguna manera, de actualizaciones. Igual, si cambia la interfase para el AFP, si cambia la interfase para los bancos, naturalmente ese tipo de actualizaciones para mí, digamos, genera un costo cero, ¿no? Y también ya viene un poco las actualizaciones en los temas normativos, porque la normativa va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, cuando tú tienes un tercero que tiene un soporte legal incorporado como parte de la solución, de otra manera te permite, ¿no? Hacer cualquier tipo de modificación con impacto cero, porque esta empresa ya lo tiene analizado, ya tiene de alguna otra manera de incorporarlo, ¿no? En el proceso de la nómina de sus clientes, con lo cual, para mí como compañía, como cliente, el dolor de ese cambio es prácticamente cero, ¿no? En el proceso de la nómina, ¿no? Porque claro, a veces los impactos son cuando cambia algún concepto, como incrementa la organización mínima y tal, pero claro, eso es un impacto financiero, pero en el proceso como tal, cuando yo lo tercerizo, es cero. Claro. Cuando una empresa decide tercerizar este proceso, ¿qué es lo que tiene que ver de la empresa justamente que va a poder contratar para esto? Tanto lo bueno como lo malo, ¿cuáles son esas características que tendría que estudiar esta empresa? Lo primero que yo buscaría es experiencia, ¿no? Que esta empresa realmente conozca la normativa en sus diferentes sectores
y también entienda cómo van, digamos, modificándose un poco los criterios a lo largo del tiempo, ¿no? Porque nuestra normativa es relativamente estable. Lo que a veces cambia son las interpretaciones o lo que se conoce como jurisprudencia, ¿no? Muchas veces ante una situación, algún reclamo, alguna demanda, se genera un criterio que comienza a aplicar de ahí en adelante. Entonces, cuando uno tiene, de otra manera, mucha visibilidad de las diferentes, evidentemente, situaciones que se dan, permite poder asesorar mucho más al cliente para que esté mucho más protegido ante cualquier tipo de auditoría, ya sea auditoría interna, auditoría de una entidad gubernamental o incluso ante algún tipo de denuncia de los trabajadores, ¿no? Entonces, lo primero que yo buscaría es experiencia, ¿no? En este rubro. Lo segundo, tecnología, ¿no? Porque uno, evidentemente, lo que espera es que el tercero, como tiene una gran escala, como decía inicialmente, pueda tener herramientas de muy alto nivel. Herramientas que yo como empresa por sí solo no puedo implementar porque me saldría muy costoso. Entonces, naturalmente, debo buscar empresas que tengan un buen soporte tecnológico y asociado a ese soporte tecnológico, algo que buscan mucho las empresas del día de hoy es todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. La data que manejamos nosotros dentro de un proceso de nómina es data muy sensible, es data que personalmente, ¿no? A uno le interesa que esté bastante bien resguardada, que Mm, no puede estar en manos incorrectas, ya sea dentro o fuera de la organización, ¿no? Tradicionalmente, donde muchas veces esa información se ha perdido es dentro de la organización, ¿no? Que dentro del área de recursos humanos, no sé, pues una persona que tenga acceso a información delicada puede estar compartiendo los sueldos de los trabajadores y con eso se generan evidentemente situaciones, sobre todo que afectan el clima laboral, ¿no? Eso es quizás el dolor más tradicional cuando la información, de otra manera, salía dentro del proceso de la nómina. Pero hoy en día, y quizás un poco con las tendencias actuales, también sabemos que hay muchas mafias que van detrás de este tipo de información, mm, ¿no? Entonces uno queda un poco vulnerable cuando la información de mis ingresos está de alguna otra manera disponible, ¿no? Digamos, por entes un poco, como quien dice, malintencionados. Entonces, buscan mucho el tema de ciberseguridad. Y creo que asociado también con el tema de la tecnología es el acceso a la información, porque tradicionalmente cuando uno tercerizaba, muchas veces lo que perdía es el acceso a la data. Y cuando yo quería hacer una consulta, ya sea para un tema de análisis de parte del área de recursos humanos, de parte del área financiera, o consulta desde parte de los trabajadores, tenía que, de otra manera, esperar a que el tercero me brindara la información, que me mandara la explicación, o que tuviera tiempo para sentarse conmigo para poder atenderme. Hoy en día, las herramientas de autoconsulta ya son un mínimo indispensable, ¿no? Yo como cliente debería poder tener acceso en tiempo real a cómo ha ido desarrollándose el proceso de la nómina a lo largo de todos los meses que vengo trabajando con ese tercero y que un trabajador en tiempo real, apenas sale el pago de su planilla, a través de esta herramienta que tenemos al alcance de la mano, rápidamente puede ir y verificar, oye, ¿por qué se me ha pagado este monto este mes? ¿Cuánto ha sido mi descuento de impuesto? ¿Cuánto se me ha pagado comisiones? Si se me han pagado las horas extra que yo he realizado, de qué fecha a qué fecha se me están considerando el pago de las comisiones y todo de manera muy dinámica, ¿no? Porque los trabajadores somos como clientes, ¿no? Queremos estar informados de manera muy rápida y de manera muy transparente. Así cuando tú haces una compra en un supermercado y quieres ver dónde está tu compra, en qué momento te va a llegar y si efectivamente todos los productos están en stock, lo mismo pasa un poco con el trabajador cuando consulta su nómina. Quieres saber exactamente cómo se ha procesado, en qué momento se ha pagado y cuáles son los conceptos que efectivamente están aplicando en su nómina. Entonces, el acceso a la información es fundamental. claro. Muy bien, Daniel, ya para ir cerrando la entrevista, ¿hacia dónde se dirige la gestión de nómina y cuáles son los cambios que las empresas tendrían que estar atentos para poder anticipar en los próximos años? Ujú. Definitivamente se está poniendo mucho foco en el tema de la automatización, pero no tanto en el proceso como tal, porque el proceso, valgan verdades, las herramientas que tenemos, empresas como Manpower Group, están bastante bien configuradas para poder hacer un proceso de cálculo rápido y confiable. Probablemente la automatización está más enfocada en la parte de la consolidación de las novedades. Las novedades, ¿a qué me refiero con novedades? Son, por ejemplo, comisiones, horas extra, inasistencias, descansos médicos, vacaciones que ocurren todos los meses. Y es un gran volumen de información que no se origina en el área de recursos humanos, sino que viene de las áreas usuarias o de las áreas de negocio que tienen que entregar esa información a tiempo y de manera correcta para que el proceso de nómina comience. Ese es, digamos, el insumo principal. Entonces, el dolor el día de hoy está en que tengo mucha información que muchas veces me llega a través de correos, a través de archivos Excel. Esa información me llega tarde, me puede llegar mal digitada y no llega directamente a la plataforma. Entonces, lo que estamos trabajando mucho hoy en día con los clientes es en automatizar la entrega de esa información. Por ejemplo, de que un trabajador a través de su propio dispositivo puede entregar en tiempo real la información de ingreso y de salida del puesto de trabajo,
que esa información no requiera ningún tipo de filtro, ningún tipo de validación, sino que automáticamente viaje al sistema de planilla y que se pueda entregar como una novedad en determinada fecha de corte, ¿no? O por ejemplo, las comisiones que también es un proceso delicado que requiere muchas validaciones que pueda ser de otra manera calculado internamente por la información que ya tenemos en nuestros propios ERPs, ¿no? Porque el ERP te puede dar información, por ejemplo, sobre cuál ha sido la venta de determinado ejecutivo, de qué cliente, qué línea de negocio, automáticamente calcular los porcentajes se convierten en montos duros y esa información rápidamente, de repente pueda pasar un nivel de aprobación, pero que ya te entregue la información, como dice, masticada, ¿no? Entonces, se está haciendo mucha automatización en ese sentido, se está entregando muchas herramientas de IA enfocadas en el proceso de consolidación de las novedades, porque eso es lo, digamos, lo que hace que el proceso comience bien o mal. Si tú le entregas la información tarde o le entregas la información incorrecta, todo lo que vaya a hacer el equipo de nóminas en adelante probablemente no va a tener un buen resultado. Y no porque el equipo de nóminas ha hecho mal su labor, sino porque no tuvo el insumo necesario para poder hacer un proceso de calidad. Entonces, hoy en día, todo lo que tiene que ver con automatización está enfocado en esa área y luego en lo que viene después, en las consultas que puede hacer el trabajador, sobre todo en nuestro país, una consulta muy recurrente es el tema de quinta categoría, ¿no? A todas las personas que estamos muchos años en recursos humanos y que conocemos el tema, aún nos cuesta entender muchas veces cómo se calcula la quinta categoría, porque es un impuesto que se calcula con una proyección anual, pero que se aplica todos los meses. Entonces, una de las herramientas que nosotros ya tenemos hoy en día desarrolladas es como una especie de chatbot que te explica paso a paso cómo es que se ha calculado tu impuesto, considerando cuáles son los ingresos que has tenido, digamos, de manera histórica y cuál sería la proyección para los siguientes meses y cómo cerrarías el año. Entonces, son dos de las áreas donde más se está enfocando la inteligencia artificial para poder tener nuevamente procesos más fluidos, más ágiles y mucho más confiables. Y de la mano con eso, mejorar la experiencia del colaborador, porque nuevamente se habla poco sobre la planilla. Yo puedo ser una empresa que tenga un excelente clima laboral, tengo la mejor oficina, tengo los mejores planes de carrera, pero si mi nómina no la trabajo correctamente, todo lo que haga en las otras áreas no sirve prácticamente de nada. Entonces, por eso es que hoy en día se está poniendo tanto foco en ese tema, para que nuevamente, como hablamos en un inicio, el líder de recursos humanos o el equipo de recursos humanos se pueda dedicar a gestionar áreas que sí de alguna otra manera van a ser de alguna otra manera visibles y reconocidas y que también, y es un tema muy interesante, puedan aprovechar toda la capa de data que se genera en la nómina, que muchas veces está desaprovechada. Hace muchos años estamos hablando de data analytics, pero la mayor parte de las empresas no han estado aprovechando el volumen de información que tenían dentro de su planilla. Voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo nos reunimos con una empresa que siempre se enfocaba en su proceso de reclutamiento por determinado perfil, ¿no? Prefería determinado perfil académico, de edad, de zona de residencia, pero luego cuando íbamos a la data histórica, por ejemplo, el del comportamiento que habían tenido en esa área, nos damos cuenta que el perfil ideal que ellos tenían mapeado era un perfil que no tenía mucha productividad, que su tiempo de permanencia era corto, que tenía también un nivel de inasistencia que no era el adecuado. Y cuando veías cuáles eran los perfiles que mejor producción tenían, que mayor fidelización tenían y que crecían más en la empresa, eran perfiles totalmente distintos a los que la empresa usualmente janteaba. Entonces, lo que también estamos proporcionando mucho con los clientes es que puedan aprovechar la data que se genera dentro del proceso de planilla para dar soporte a otras áreas, ¿no? Como selección de personal, como planes de retención, como línea de carrera, como seguridad y salud ocupacional, porque incluso tú dentro de la planilla vas a tener toda la casística de cuáles han sido los descansos médicos y el tipo de descanso médico en cada caso. Entonces, voy a poner un ejemplo, si el 70% de tus descansos médicos son por un tema de lumbalgia, oye, hay que hacer algo con el tema de ergonomía, hay que hacer un estudio fisioergonómico para ver cómo podemos mejorar el confort, ¿no? Y con eso disminuir ese tipo de descansos médicos que genera un impacto importante en el gasto de la empresa. Entonces, está también muy enfocado Mm, nuevamente en el aprovechamiento de la data, ¿no? Que es una de las cosas que los clientes cada vez nos piden más y que nosotros como compañía también estamos en capacidad de proponer, ¿no? ¿Qué reportes les pueden servir como insumo para soportar otras áreas? perfecto, Daniel. Muchas gracias por pasarte por la revista Economía. Gracias a ti, Eric, por el espacio y a tu disposición para lo que necesites. Bien, perfecto. Bien, estuvo con nosotros Daniel Galdós, director comercial de Manpower. Nosotros nos vemos en una próxima entrevista en la revista Economía.